Es lo más importante. Ya, ya. Aló, buenas tardes. Continuando con la presentación del día de ayer. Ayer, si no me equivoco, nos hemos quedado en esta diapositiva y hemos visto, bueno, el día de antes de ayer hemos visto el criterio A. Ahora vamos a ver el criterio B, que es lo que nos dice. Dice, elaboradas en su totalidad con materiales originarios de los territorios de los países miembros. Eh, Cuando hablamos del de la Comunidad Andina de Naciones, tenemos que entender que son Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. ¿Qué dice? Para que una mercancía sea considerada elaborada en su totalidad, todos y cada uno de los materiales utilizados en su fabricación, que forman parte integral de la mercancía, deben ser originarios de los países miembros. Se aplica el criterio de acumulación y expedición directa. Um, una de las diapositivas anteriores les explicaba que era el tema de acumulación, que podemos acumular. Todos los acuerdos comerciales dentro de las normas de origen establecen un tema de acumulación por parte de los países signatarios. En este caso, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos importar hilo, tela. A Bolivia hacemos la prenda de vestir, podemos importar de uno de los países del acuerdo, pues en este caso puede ser Perú. Importo la tela, la hago una prenda de vestir, camisa y la saco al Ecuador. ¿Cumple origen? Sí, por el principio de acumulación. El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones, el SENAVEX, ¿qué criterio les va a otorgar cuando verifique su declaración jurada? Les va a decir que corresponde otorgar el criterio de origen, la decisión 416, artículo 2, literal B. ¿Sí? Vayamos a la siguiente diapositiva que dice que cumplan con los requisitos específicos de origen. Es necesario recalcar y aclarar que este requisito o este criterio prevalece sobre cualquier otro. Eso es lo que nos dice. Independientemente que sea originario o que sea íntegramente producido o que existe el principio de acumulación, que es el criterio A y el criterio B, si la subpartida arancelaria tiene un requisito específico de origen, el producto primero debe cumplir el requisito específico de origen para ser considerado originario. A ver, ¿qué indica? Tal como su nombre, bueno, estas se ajustan al desarrollo de determinación del producto o cuando requieren incentivar innovaciones tecnológicas o que propicien la competitividad. Hay diferentes tipos de reos incluyentes, reos excluyentes, reos buenos, reos malos, reos duros, reos blandos. A ver, les voy a dar la característica de un requisito específico de origen. El requisito específico de origen determinado para una prenda de vestir o por una subpartida arancelaria puede indicar lo siguiente. El producto va a ser considerado originario siempre y cuando la prenda de vestir se elabore a través del hilado. Ese es un reo duro. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer la prenda de vestir deberíamos hacerla a partir del hilado. ¿Sí? En este caso, importamos el hilado y el hilado debemos hacer la tela, de tela la debemos hacer una prenda de vestir y recién cumpliría origen. ¿Sí? Aquí hacerles una pequeña aclaración que ya desde hace unos 10 años, tal vez un poco más, aproximadamente el Perú ha establecido unos reos solamente que se aplican para el Perú, no para otros países conformantes del acuerdo. Por eso existen, vamos a ver más adelante, cuando uno le otorga un certificado de origen o le otorga una declaración jurada de origen, puede ser que sí cumpla origen para el Ecuador y para Colombia, pero no así para el Perú, principalmente en textiles. El Perú ha sacado algunos requisitos específicos de origen, principalmente para las partidas 50 a las 63, que son básicamente todo textiles, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el siguiente? Perdón, Gonzalo.
A ver, espérenme un momentito. No sé si alguien me quería hacer una pregunta, perdón. Sí, Gonzalo. Lo que pasa es que no tengo tu retorno, no tengo tu micrófono identificado. Tal vez si tuvieras alguna pregunta y no me la puedes expresar o no sé, supongo que debe haber un chat y me pueden escribir. Por mi parte, ninguna, gracias. Está bien. A ver, continuaremos entonces. Bueno, el criterio D indican que cumpla un proceso de ensamblaje o montaje. Sí, primero les voy a leer y les explico y desarrollo las características de este criterio de origen. Dice, las que no se les ha fijado un requisito específico de origen, principalmente, que es uno de los principios. Cuando resulte de un proceso de ensamblaje o montaje, perfecto. Siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los países miembros. ¿Sí? Otro principio. Y dice que el valor CIF de los materiales no originarios no excede el 60% del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que los materiales originarios no originarios no excedan el 60%. Esto nos quiere decir que el 40% de los materiales deben ser originarios bolivianos o de los países signatarios del acuerdo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo importo una computadora de esas fijas, la ensamblo y la quiero exportar? ¿Cumple origen? Aparentemente no. ¿Por qué? Porque el 40% de esa computadora debe ser originaria. ¿Qué quiere decir? Boliviana o peruana, colombiana, ecuatoriana. Si no llega a cumplir ese 40%, no cumple origen. ¿Sí? Disculpe, cuando menciona a los países originarios, los que estén dentro del CAN, lo Exactamente. que señalaba en ese momento, sean Perú, Bolivia, exacto. Sí, exactamente. Porque son los países signatarios Gracias. del acuerdo. ¿Se entiende? Eh, este es un criterio bien interesante, en realidad. Nosotros sí podríamos ensamblar licuadoras, por ejemplo, para poder ensamblar una licuadora, ¿qué es lo que necesitas? El, el- 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 el corazón del producto es el motor. Nosotros importamos el motor y podemos hacer los plásticos, o sea, el vaso de plástico, los demás aditamentos, y armamos, ¿sí? Siempre y cuando el valor del plástico y todo lo demás cumple un 40% y sea nacional, ¿sí? Vamos adelante. Literal E, que cumplan con el criterio de salto de partida. ¿Sí? Anteriormente les había explicado qué es el salto de partida. El salto de partida quiere decir que a nivel de 4 dígitos cambie por lo menos uno de los 4 dígitos. Eso significa salto de partida. ¿Qué quiere decir? Que yo he importado tela y estoy sacando camisas. He importado tela de jean y he sacado pantalones jeans, un producto elaborado. Sí, leamos. Las no comprendidas en el literal D, en el literal E anterior, que no se les ha fijado requisitos específicos de origen, que es el principal punto de partida para este criterio, y que en su elaboración utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones, que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de uno o más países miembros. ¿Qué indica que el proceso de producción que tiene que haber, no debe ser solamente cortado, fraccionado, pelado, ¿sí? Tiene que haber un proceso
tal que efectúe el salto de partida como tal del producto. Sí, que dicho proceso les confiere una nueva individualidad para el hecho de estar clasificada en una partida diferente. ¿Sí? Nivel, capítulo y partida, 4 dígitos. ¿Qué criterio de origen se le asignará? Se le asignará la decisión 416, artículo 2, literal E. El literal F, que cumplan con el proceso máximo del valor CIF de los materiales no originarios y no existe un cambio de partida. A las que no se les ha fijado un requisito específico de origen y que no cumpla con lo señalado en el inciso 2 del literal anterior. Siempre que en su proceso de producción o transformación se introducen materiales originarios del territorio de los países miembros y que el valor CIF de los materiales no originarios no excede el 60% del valor FOB de exportación. A ver, explicarles que yo en todas las presentaciones que hago siempre utilizo ejemplos y casos reales. Por los 9 años que vengo trabajando en este tema de la certificación de origen, no he encontrado un ejemplo, nunca hemos emitido un certificado de este tipo, porque si ustedes lo leen, dice que, bueno, el reo no hay problema, que dice que no cumpla con lo señalado en el inciso 2 del literal anterior. El literal anterior, ¿qué indica? Salto de partida. ¿Qué quiere decir? Que un producto no cumple el salto de partida, que sigue en la misma partida. ¿Está bien? Que el proceso de producción transformación se utilice en materiales originarios de los países miembros. Está bien. Y que el valor de los materiales no excede el 60%. Yo particularmente podría hacer un bien muy técnico, pero es complicado, nunca lo he podido utilizar, no tengo un ejemplo real de esto, y alguna vez sí he hecho el ejercicio de poder explicar un ejemplo, pero no ha sido productivo porque la gente, en vez de entenderlo, se ha complicado mucho. Sí, como les digo, nunca lo he utilizado y es muy difícil que algún producto nacional hasta el momento cumpla con estas características. El inciso G habla sobre los juegos y surtidos. ¿Qué nos quiere decir los juegos y surtidos? Básicamente, a ver, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Que los juegos y surtidos deben cumplir origen independientemente de manera separada, como dice acá. Para que los juegos surtidos puedan clasificarse como originarios, cada una de las mercancías de los componentes deben ser analizados de forma individual, debiendo cumplir cada una con algunos de los criterios de calificación de origen establecidos. Por lo general, ¿qué tenemos como un juego y surtido? Bueno, ahora estamos en época de clases, tenemos el lápiz, la goma, el tajador y la regla, ¿no? Eso es un juego y surtido, es un producto. Este juego y surtido, independientemente, el lápiz debe cumplir origen, la goma debe cumplir origen, la regla debe cumplir origen y el tajador debe cumplir origen, ¿sí? Cada una de estas tiene una declaración jurada. El conjunto de estas 4 declaraciones, o el conjunto de esto, hace el juego y surtido y pueden presentar una declaración jurada. Eso es lo que nos dice, ¿sí? ¿Qué criterio se le asigna a la decisión 416, artículo 2, literal G? Aquí tengo un ejemplo, que esto sí es real, que sí se puede dar. Tenemos el ejemplo de un surtido para elaboración de espagueti, ¿no? Esos packsitos que vienen para elaborar de espagueti. La clasificación andina es la 1902-110000, que es la subpartida nacional. ¿Cuáles son los componentes que componen mi juego surtido? Fideo, queso rallado y salsa de tomate, ¿sí? El fideo dice cumple un salto de partida. ¿Por qué? Yo he importado harina, he hecho el fideo y cumple un salto de partida, ¿sí? Queso rallado es íntegramente producido, ¿sí? Es boliviano. Salsa de tomate. Tomate nosotros lo producimos elaborado totalmente, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos, lo elaboramos. La conjunción de estos 3 me hacen este surtido, y este surtido sí cumple origen, sí cumple origen. A continuación yo les quiero explicar cómo se llena de manera correcta una declaración jurada de origen. En base y por lo comentado anteriormente y por lo que les he ido comentando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que se hace en todos los países? Todo lo que se comente en el acuerdo
se basea un formulario con la finalidad de poder revisar y contrastar todo lo que dice las normas de origen con el formulario, y el formulario nos ayuda a poder revisar, ¿sí? Esta declaración jurada de origen se debe presentar al Senavex. Primero lo que tienes que hacer es registrarte, ¿no? No sé si en algún momento les he comentado esto, pero en todas las instituciones públicas a nivel nacional, lo que te piden primero es que te registres antes de hacer cualquier servicio, ¿no? Senasac, la Betel, Senareco, etcétera, etcétera, etcétera. Primero te dicen regístrese. Una vez que tengas con tu registro único de exportador emitido por el Senavex, tú puedes solicitar una declaración jurada de origen, puedes presentar una declaración jurada de origen. Esa declaración jurada de origen va a tardar por lo menos unos 3 días en revisarte y tiene un costo de 80 bolivianos por acuerdo tiqueado, ni por producto. Eso sirve al Senavex para poder revisar y contrastar y determinar si tu producto cumple origen o no cumple origen. ¿Se beneficia del acuerdo o no se beneficia del acuerdo? ¿Se beneficia del SGP o no se beneficia del SGP? ¿Sí? Ahora bien, la declaración jurada de origen tiene una validez de hasta 2 años. En la mayor parte de las declaraciones juradas que maneja el Senavex se tienen 2 años, excepto la del Mercosur, que tiene 180 días, porque el acuerdo sí lo establece, una validez de 180 días, ¿no? Este es el formato de una declaración jurada de origen, y siguiendo el ejemplo y siguiendo el tema, es de la Comunidad Andina de Naciones. Hacerles una pequeña aclaración. Puede que exista alguna pequeña variación en las declaraciones juradas, porque el Senavex tiene la potestad de modificar cualquier cosa. Sin embargo, esta estructura, básicamente el contenido, el zoom de todo, va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Porque el acuerdo no ha cambiado. ¿Qué dice en la parte superior? El acuerdo, esta declaración jurada de origen, establece 3 acuerdos, o puede uno llenarlo para poder solicitar su aprobación para 3 acuerdos. El acuerdo de complementación económica número 22 con Chile, número 47 con Cuba y la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? La primera parte dice código, eso es llenado automáticamente por el Senavex, él va a otorgar un número. En el numeral romano 1 dice datos del exportador. Y hace entre paréntesis una aclaración, dice, en caso de ser comercializador, deberá llenar el punto 2, datos productor. Les explico y les hago una aclaración. No necesariamente el exportador es productor. Y algún momento les comentaba, el productor de quinoa no es el que exporta. El que exporta es el beneficiador. Las cooperativas mineras son las que explotan, ¿sí? Explotan, venden a un mayorista, venden a un rescatista, y ese es el que lo exporta. Si fuera ese el caso, debería llenar en el punto 2 el nombre del productor. Por ejemplo, yo a Málaga puedo exportar cerveza, yo no soy el que produce, pero en el segundo punto debería poner cervecería paseña y poner toda la dirección y los datos que corresponden. ¿Sí? Ahora bien, en la primera parte dice nombre, razón social, número de RUEX, dirección de fábrica y teléfono. El nombre, razón social, ustedes ya lo tienen, no habría ningún problema si es una empresa. Pero ahí tiene una diferencia en la dirección de la fábrica. Hay que hacer dos aclaraciones. Por lo general, muchas instituciones y el Senavex, ¿qué es lo que te pide? Te pide el domicilio fiscal para el registro, pero para el momento de la declaración jurada de origen, te pide la dirección de la fábrica. ¿Por qué? Las oficinas administrativas de muchas empresas mineras, por ejemplo, San Cristóbal, está en Calacoto, calle 15, edificio ¿qué tal? Las dos torres, no sé qué, pero se la pasa. Pero ¿dónde está su mina? Su mina está en Potosí, ¿no? Por el Salar. Cuando el Senavex quiere hacer una visita de verificación para poder determinar si realmente está explotando o no está explotando, o si el producto que él dice es el que nosotros, el que vamos a revisar, debemos tener en cuenta la dirección de la planta, no hacemos verificación a las oficinas, hacemos la verificación a la planta.
Por ejemplo, nosotros tenemos varias empresas también, tenemos algunas empresas, que si Inserpaz puede tener una oficina aquí por el centro, ¿ya? O Simsa, que es una molinera, puede tener sus oficinas aquí, creo que tienen por la México, pero su planta está en el Kenco. De Simsa, yo le notificaré aquí, pero la verificación la haré en la planta, en el Kenco, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve para poder identificar el lugar donde nosotros vamos a hacer la verificación. Y el teléfono, que es el punto 4, debería ser de la planta o de la fábrica en la que se puede hacer una visita de verificación. En el romano 2, datos del productor o la mercancía, indica, en caso de 2 o más proveedores, puede llenar una hoja adicional. Existen como asociaciones, cinco productores se han agarrado un contrato hacia una sociedad accidental, la declaración jurada corresponde a este, pero son 5 productores, entonces hay que llenar las direcciones y los datos de los 5 productores, ¿sí? Bueno, eso ya lo tienen, igual la dirección de la fábrica y el domicilio fiscal. Datos de la mercancía, denominación comercial. A ver, aquí hay que tener en cuenta que es la denominación comercial. Muchas personas entienden que es el nombre comercial, o en algunos casos lo entienden como si fuera el nombre científico. Eh, sí, pero, por ejemplo, polietileno expandido, alguna vez han declarado, y muchos de los técnicos dicen, ¿y qué es eso? Plastoformo. No todos saben, ¿no? Y en algún momento me tocó decir permanganato de potasio. Ya, pero ¿para qué sirve? Y abajo tenemos la característica de uso y aplicación. Uso de abono orgánico o químico, endurecedor para las curtiembres. Las curtiembres importan o pueden producir algunos químicos. Entonces, necesariamente, por ejemplo, alguna vez vio que le ponían en H320. Ese es el nombre comercial, sí, pero no sé para qué sirve. Entonces, necesariamente tiene que haber una aclaración del uso y aplicación de ese producto para poder determinar si el código Nandina o la clasificación arancelaria es la correcta. Si no, estaríamos hablando de diferentes cosas. En el punto 14 nos habla de la NALADISA y del año al lado. Hay que tener en cuenta que los acuerdos los cuales nosotros hemos suscrito como Bolivia y cómo se ha negociado. ¿Se acuerdan que les explicaba que esto ha empezado más o menos en 93, en 96? Entonces, cuando se han empezado a negociar el acuerdo, se ha utilizado un arancel. El arancel es el de ese año. Cuando nosotros hemos negociado con el Mercosur, ¿qué arancel se ha negociado o qué clasificación arancelaria? La DISA 1993. El acuerdo establece las partidas e indica clasificación Naladisa 1993. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer una correlación de la clasificación actual que nosotros tenemos hacia atrás. Para eso les pueden ayudar los funcionarios del Senavex, que es parte de su función, y tienen algunos documentos que les pueden colaborar. Yo sugiero que siempre pidan apoyo para poder clasificar de manera correcta esta clasificación a la DISA. En el punto 15 nos habla sobre el valor FOB de la mercancía. En este caso dice que son $14. ¿Sí? La unidad de medida está en unidad. Aquí se recomienda que la unidad de medida sea la que está en el arancel aduanero de importaciones, o lo que la llenan en la DU y en la DEX, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un anónimo, se utiliza y se habla el mismo lenguaje. No recomendamos, y aclaro, no recomendamos que aquí utilices una unidad de medida y en el certificado de origen utilices otra medida. Por ejemplo, aquí puedes declarar que estás haciendo en litros y ella declaras en metros. O declaras en peso, en kilogramos. Obviamente se hace una conversión, entiendo. Pero es posible que los funcionarios les rechacen. Por la falta de costumbre, que no es algo regular, se puede observar porque no necesariamente es correcto cambiar de litros
a gramos o a kilo, perdón, a gramos o a kilos, no es correcto. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado que tenga esa relación. Ahora bien, sí se puede aceptar que nosotros digamos gramos y exportemos como kilos, o que dé kilos y se diga toneladas, ¿no? Es una manera de conversión más lineal, esa sí se acepta, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos dice en el campo 4? Elementos demostrativos de los componentes de la mercancía. Acá nos establece y nos quiere decir cuáles son los materiales originarios que nosotros estamos declarando, ¿sí? 17. Insumos de origen nacional, materiales, partes y piezas nacionales que forman parte de la mercancía. Descripción, cierre metálico. Datos del fabricante, cierre cóndor y el número de teléfono que siempre se debe colocar. El valor, que es 0,50. Y el porcentaje, que es el 4%. Ahora bien, esta proporción es básica, es una regla de 3 simple, ¿no? Es 14 dividido entre 0,50 y el porcentaje es el 4%, ¿sí? Ahora bien, hay que tener en cuenta que aquí no todo lo que se compre en el mercado nacional es boliviano. Hay gente que va a la ferretería y dice, yo me la he comprado de la ferretería, ¿qué ha comprado? Pintura. Es boliviana porque la ha comprado a la ferretería. A ver, señor, vamos a hacer una visita de verificación. Vemos la pintura y es coral, y coral es pintura argentina. No, no cumple, pues, o sea, sí. Ah, he comprado lija. La lija no es parte del bien. Aquí se debe declarar las partes y piezas que forman parte constitutiva del bien, no que ayudan al proceso productivo, que puede ser pegamento, por ejemplo, dicen ahí, yo he comprado pegamento Monopol, ¿sí? Eso sí cumple origen. Por lo general, muchos de los funcionarios del Cenavex van a pedir respaldo documentario o una evidencia documental de que ese bien comprado que ustedes dicen que es originario, realmente es originario. El teléfono se utiliza para hacer unas consultas vía telefónica y poder determinar si el bien realmente es nacional o no es nacional. Adicionalmente, quiero hacerles una aclaración. Por lo general, un medio de verificación para poder determinar si el producto es boliviano o no es boliviano es la factura comercial de exportación. Sí, pero no todas las facturas también te dicen, por ejemplo, una ferretería te va a emitir una factura, pero la ferretería no es la productora, es la que comercializa, puede ser Monopol, puede ser Coral, Sinteplas, cualquiera. Hay otros casos en los cuales son productores del área rural. Los productores del área rural no tienen factura, no te emiten una factura. Por ejemplo, te pueden vender lana, te pueden vender quinoa, te pueden vender una serie de productos, pero no tienen un certificado de origen. Pero ahí podría existir como un respaldo documental una nota de venta. En algunos casos que no existe ni una nota de venta, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las zonas alejadas ya están bien organizadas y te pueden emitir una nota, un recibo, un documento que pruebe que ese bien está siendo vendido de esa comunidad a cierta persona. Entonces, de esa manera sí se podría probar que ese insumo o material o parte, pieza es boliviana, ¿no? La siguiente diapositiva, perdón, a ver, la siguiente diapositiva nos muestra el complemento de la declaración jurada en el punto 18. En este punto nos dice que deberíamos declarar los insumos importados, partes y piezas importadas que forman parte de la mercancía. La descripción, a ver, tela sintética, ¿qué hemos importado? Nosotros decimos aquí arriba que vamos a hacer pantalones de tela sintética. Ya, el único producto nacional que tenemos es cierre. ¿Qué más forma parte de nuestro bien? La tela, el hilo, el botón metálico y los broches. ¿Sí? Tenemos la clasificación y tenemos el origen. Tela sintética, país de origen, Chile.
Productor Amazon Textil, ¿cuenta con certificado de origen? ¿Sí o no? Sí cuenta con certificado de origen. ¿Qué acuerdo usted considera que se está beneficiando? Bueno, el certificado te dice qué acuerdo, ¿no? Hace 22. Valor FOB, $8, ¿sí? $8 dividido entre los 14 nos da el 57%. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pantalón, el 57% es tela, ¿sí? Del 57% que es tela, puede ser que no tenga certificado de origen. Si no tengo certificado de origen, ese producto ya no cuenta con el acuerdo. O sea, no podríamos acumular, fuera en el caso de Chile, ¿sí? Aquí hay dos características del acuerdo. Esta declaración jurada se ha hecho para dos acuerdos, para Chile y para la Comunidad Andina de Naciones. ¿Me entienden? Hilo de coser de algodón, país de origen China, Asatex. ¿Cuenta con el certificado de origen? No. ¿Sí? Así cuente con el certificado de origen, no podemos acumular. ¿Por qué? Porque no tenemos un acuerdo comercial con China. ¿Sí? El valor es 0,30, el porcentaje 2. Botón metálico importado del Perú. ¿Cuenta con certificado de origen? Sí. ¿Qué acuerdo? Comunidad Andina de Naciones, 0,20%, el 1%. Broches, desconocido, lo hemos comprado en la calle, no sabemos quién es. ¿Cuenta con certificado de origen? No. ¿Algún acuerdo? No. Ahora, aquí hacerles una puntualización. En realidad, hay gente que podría acumular un bien. En algún momento se ha tomado el caso de una empresa que dice, mire, yo tengo los rollos, aquí están mis rollos de tela, y aquí dice que es el Perú, pero no tengo el certificado de origen. Sí, no se puede acumular si no tiene un certificado de origen. Pero el exportador decía, pero es pez peruano, puedo acumularlo. Sí, señor, pero yo no sé si ese producto entró de manera legal o ilegal. La única manera de probar si ese producto entra de manera legal es que cuente con un certificado de origen. No podría acumular un producto que no es legal. ¿Sí? En algunos casos hay importadores grandes que, bueno, el importador grande, ¿qué es lo que hace? Le vende a un mayorista. Ese mayorista lo vende al detallista. Y cuando un productor va a compra, ¿de quién compra? Del detallista. Cuando al detallista se le pide el certificado de origen, obviamente no tiene y no te lo va a dar. Entonces, muchos casos, por lo general, no siempre, pero en alguna parte no cuentan con certificado de origen, ¿no? Entonces no pueden acumular. Que lo ideal sería que cuenten con un certificado de origen. Vamos acá al ítem 18, que es la suma de todos los materiales, partes y piezas que son importados. Aquí es la diferencia, que es el costo de fabricación, la utilidad que tiene la prenda de vestir, que decimos que es $4, que es el 35. ¿Sí? Acá es el total, que es la suma de los ítems 17, 18 y 19, que sale 14%, y este es el 100%, que es algo de suma matemática simple. Acá, como ustedes ven, el exportador ha tiqueado básicamente dos acuerdos, ¿sí? Por cada acuerdo que ha tiqueado, él debe pagar 80 bolivianos. En este caso estamos hablando de 160 bolivianos. Con lo anteriormente que les comenté, si es originario, si es importado, si se puede acumular, básicamente ahí nosotros podemos ir viendo y haciendo el cálculo qué porcentaje es. Si el material es el 60% y el 40% es importado y el 60% no, ahí podemos ver básicamente que si cumple con los criterios de origen del salto de partida que están en el acuerdo, que están en las normas de origen, están en las reglas de origen, ¿sí? Ahora, en esta parte dice descripción del proceso productivo. En las reglas nos especifican, dice que el cortado, el cocido, el fraccionado, el planchado, el secado, el acondicionamiento no cumple origen, ¿sí? En esta parte básicamente lo que nos da es para poder contrastar eso, si esto va a llegar a cumplir origen o no va a llegar a cumplir origen. ¿Qué dice? 1. Costurado del bolsillo y unión del bolsillo. 2. Cosido de la cremallera utilizando una máquina de punta cerrado. 3. Unión de dos piernas con una máquina de coser cerrado. 4. Costura de la basta. 5. Unión
6, planchado, embolsado, embellecido. El embellecido que viene a ser que le quitan los hilos que están por demás, la aplicación de los broches, etcétera, etcétera, etcétera. No puede venir a ser un tema de envejecido del jean, en algunos casos, ¿no? Los vuelven como rotos. En este caso, el proceso productivo que él está declarando se considera que sí está dentro del marco de la norma, sí. Punto 6, control para el certificador de origen. Esta parte la llena el funcionario del Cenavex. Y la persona, la empresa que lo llena, básicamente la llena hasta acá. En este caso, ¿qué ha podido determinar el señor del Cenavex? 3 cosas. Para la Comunidad Andina de Naciones, dice, ¿se beneficia del acuerdo? Sí, se beneficia del acuerdo. ¿Cumple con las normas de origen? Sí, cumple de las normas de origen. ¿Qué parte y qué criterio de origen le está asignando? Le está asignando la decisión 416, artículo 2, literal E. Veamos qué dice el literal E y vamos a poder retroceder. Si me esperan un segundo, por favor. Acá está. Dice que para que la prenda o para que el producto cumpla origen, tiene que resultar de un proceso de producción o de transformación. Si es resultado de un proceso de producción y transformación, ¿sí? Que dicho proceso le confiere una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificado en una partida diferente, ¿sí? Porque lo que es lo que hemos hecho, hemos importado tela y estamos sacando una prenda de vestir, un pantalón. ¿Existe un salto de partida? Sí existe un salto de partida. ¿Sí existe un proceso productivo? Sí existe un proceso productivo. Entonces, por lo cual, el producto declarado cumple origen para la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, como les comentaba, existen requisitos específicos de origen especiales que se aplican solamente al Perú. Entonces, veamos si para el Perú cumplimos origen. A ver, aquí dice observaciones. Esta mercancía no cumple origen para el Perú, ya que se utilizaron telas originarias de la partida 5514, ¿sí? ¿Qué dice el reo del Perú? El reo del Perú dice que, perdón, dice que prendas, deberá utilizar materiales originarios de la partida 52, perdón, se me fue de la memoria, 5514, ¿sí? La partida 5514 la hemos importado de Chile, ¿sí? No forma parte de los países signatarios del acuerdo. Para cumplir origen para Perú debería ser importado del Perú o debería ser importado de Colombia, Ecuador, ¿sí? Ahora bien, tenemos otro acuerdo que dice Chile. ¿Se beneficia del acuerdo? Sí, se beneficia del acuerdo. ¿Cumple con las normas de origen? Sí. La resolución 252, artículo 1, literal C. ¿Qué nos quiere decir el literal C? Salto de partida. ¿Sí? Ambos productos, o bueno, el producto cumple origen para ambos acuerdos, pero no para el Perú. ¿Sí? No sé si hasta acá ustedes tienen alguna consulta. Los voy habilitando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿alguien desea hacer alguna consulta? Bueno, vayamos avanzando entonces con la presentación. Aquí ya un poco les voy a hablar qué es
el certificado de origen, cuáles son las características, cómo debería llenarse, ya para ir un poco concluyendo. El certificado de origen prueba que el producto ha cumplido con lo establecido en las reglas de origen, ¿sí? Por lo que puede beneficiarse del acuerdo. La única autoridad competente en el Estado Plurinacional de Bolivia para emitir certificados de origen es el CENAVEX, ¿sí? Debe llenar, actualmente el modelo de certificación nacional establece que cada certificado debe ser firmado por un funcionario habilitado del CENAVEX. El funcionario habilitado del CENAVEX tarda en un periodo de hasta 45 días en habilitar un funcionario, ¿sí? El sello y la firma, el pie de firma, es remitido a todas las aduanas, principalmente remitido a la LADI, a la CAN, al Mercosur y a los demás países. ¿Para qué? Para que esa firma sea escaneada y por lo general muchas de las aduanas, nuestra aduana nacional también, recibe esos formularios de habilitación de firma, escanea las firmas y los sellos y los sube a su sistema. Si una persona que firma un certificado de origen no está habilitado, la aduana automáticamente de destino lo va a rechazar. O si la firma no coincide con la declarada, ¿sí? A ver, para el caso de la LADI, para el caso de la Comunidad Andina de Naciones se utiliza el modelo de la LADI, que es un modelo bien sencillo de poder rellenar, que lo vamos a ver ahora. La vigencia del certificado de origen es de 180 días a partir de su emisión. En caso que el producto sea almacenado temporalmente en una aduana de tránsito, el tiempo de los 180 días se suspende hasta que salga. Por lo general hay muchas exportaciones que se acumulan en puerto peruano o un puerto chileno. Cuando llega a puerto se suspende. ¿Por qué? Porque no es su destino final, sino está en tránsito. Entonces se entendería que se suspenden los 180 días. Una vez que salga, se vuelven a retomar y contar los 180 días. La fecha de la emisión del certificado de origen debe ser coincidente, ¿ya?, con la emisión de la factura. A ver, les explico un poquito. El certificado de origen se puede emitir hoy día. Sí, la factura también se puede emitir hoy día, pero la factura comercial de exportación no se puede emitir con fecha posterior a la emisión del certificado de origen. Primero está la factura y después está el certificado de origen, ¿sí? Primero naces, ¿sí?, después creces. En todos los casos, el CENAVEX exige que se presente el certificado de origen adjunto a la factura comercial de exportación. Aquí nos habla sobre una facturación por terceros operadores. Si existe la facturación por terceros operadores, les doy un ejemplo chiquito y nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos la empresa La Cascada. La empresa La Cascada tiene una oficina NAS. La oficina central está en La Paz y tiene sucursales a nivel nacional. ¿Qué pasa si ha ganado una licitación para bebidas en Oruro? Y también tiene una fábrica en Oruro. Pero la que ha ganado la licitación y que han hecho todo el papeleo es La Paz. Entonces, quien emite la factura es La Paz y no Oruro. Pues no quiere decir que la operación y el dinero no entre a los recursos de la misma empresa, ¿se entiende? Ahora, a nivel internacional, también se tiene lo mismo. Tenemos Cargill Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia. Si, por ejemplo, Cargill Uruguay, que es la central en Sudamérica, ha hecho un negocio y va a vender soya a un X país, quien emite la factura es Cargill, por ser un tercer operador. ¿Eso es válido? ¿Se considera? Sí se considera. No en todos los casos, no son operaciones frecuentes, pero sí se realizan con empresas que son consideradas grandes, ¿no?
Por lo general esas operaciones se realizan con algunas olleras en Santa Cruz y después con ninguna otra empresa a nivel nacional. Algunas mineras, creo que he visto una vez una minera, por lo general después no. Este es un modelo un poco antiguo de una factura comercial de exportación. Por lo general, el modelo de la factura, en la parte izquierda superior, están los datos de la empresa, dirección, teléfono, de la empresa en Bolivia. En la parte superior derecha está el número de factura, el número de autorización, ¿sí? El número de NIT. Perdón. Sí. ¿Cuál es la denominación? La última resolución normativa directoria que ha salido el 2016 establece las características para poder emitir una factura. Y dice taxativamente que debe indicar factura comercial de exportación, ¿sí? Y abajo debe decir no válida para crédito fiscal o sin derecho a crédito fiscal. En la siguiente parte, ¿qué es lo que se debe poner? Los datos del importador, nombre, dirección, teléfono, el tipo de Incoterm al cual se está negociando. Y la última disposición dice que deberías poner el tipo de cambio, ¿sí? El país de destino, lugar de embarque. El ítem que corresponde al número correlativo, la partida arancelaria, en este caso la subpartida arancelaria, que es lo correcto, la descripción del bien, la cantidad, el precio unitario y el precio total. ¿Sí? Adicionalmente nos hace una aclaración que el valor debe estar expresado en dólares y en bolivianos. Y también nos pide que hagamos vayamos desagregando lo que es los valores. Por ejemplo, deberíamos desagregar el valor ex-words, el valor FCA, que debería ser hasta frontera, y de frontera debería ser un valor FOB hasta puerto. Entonces deberíamos tener 3. Tanto impuestos nacionales como la aduana no manejan de manera apropiada los Incoterms. Es más, la resolución normativa de directorio de impuestos nacionales dice que debes declarar el valor FOB frontera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, lo correcto es declarar un valor FCA, pero por la aduana e impuestos nacionales deberíamos declarar un valor FOB frontera, ¿no? Se entiende que el valor FOB es un Incoterm marítimo, no un Incoterm multimodal. Pero sin embargo así están las reglas en Bolivia y entonces deberíamos declarar el valor ex-words, deberíamos el valor FCA desaguadero y valor FOB Mollendo Matarán, ¿me entienden? Desagregando los tramos. También se recomienda poner la unidad de medida acá, por ejemplo, en algunos casos son metros cúbicos o pie tablar en el caso de madera, y también pueden poner el peso bruto y el peso neto, ¿sí? Al Cenavex, por un tema de procedimientos internos, pide que la persona autorizada firme el certificado, firme la factura o el documento de exportación para hacerlo un documento válido en su presentación. Este es un ejemplo de un certificado de origen vigente, que es un certificado de la Comunidad Andina de Naciones. Acá siguiendo un poco el ejemplo, vamos a ir pudiendo llenar. En país exportador es Bolivia, ¿sí? País importador Perú. Aquí tenemos un número de orden que es 1, 2 y 3. Clasificación es la subpartida arancelaria. Para llenar en estos campos deberíamos llenar, si es para la Comunidad Andina de Naciones, es la Nandina, la que estamos utilizando vigente a la fecha. Si es para Chile, debería ser la Naladiza 96. Si es para Cuba, es la Naladiza 2007. Aquí dice la partida 6109100000, camisetas de algodón. 2, 6110200000, chompas de algodón. 3, 6203421000, pantalones jean para varón. Dice, la declaración de origen. Declaramos que las mercancías indicadas en el presente formulario corresponden a la factura comercial 185. Esto lo debe llenar el exportador.
Dice, cumplen con lo establecido en las normas de origen del acuerdo, y lo deja abierto. Dice Comunidad Andina de Naciones. De conformidad con el siguiente desglose. Cabe aclarar que este certificado de origen es el modelo de la LADI, ¿ya? Que, por ejemplo, en el acuerdo con Chile nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que dice? Se va a tomar las normas de origen y el certificado de origen establecido por la LADI. Y la resolución que aprueba las normas de origen para la LADI es la resolución 252, por ende se toma este modelo de certificado de origen. Y lo mismo pasa con la Comunidad Andina de Naciones. Aquí hay dos o tres o varias maneras de poder llenar. Por ejemplo, acá nos dice que el número de orden del 1 al 3, ambos cumplen con el literal C, ¿sí? Que es un tema de acumulación. Pero puede ser que el 1 sea el criterio A, el 2 sea el criterio B y el 3 sea el criterio C. Entonces se va poniendo así. O que el 1 y el 2, o el 1 y el 3 sea el criterio C y el 2 sea el criterio A. ¿Por qué se hace ese resumen? Porque el espacio para poner la norma de origen que se beneficie el acuerdo que ha llegado a calificar es chiquito, no es un campo muy grande. ¿Sí? Entonces, si tienes 10 productos y los 10 productos tienen, entonces vas a tener que comprar otro certificado y llenar otra declaración. O sea, otro certificado de origen y eso un poco complica para el exportador. La fecha en la cual has llenado el certificado de origen. Acá, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que el exportador firme y selle. El Servicio Nacional de Verificación de Exportadores registra a las personas habilitadas para poder presentar documentos y para poder firmar documentos de exportación. Este es un documento de exportación. No podría firmarlo una persona que viene, el mensajero que hace, va y recoge solamente los documentos, ¿no? Recoge y los entrega. En este caso sí nos dice que tiene que haber una persona que esté habilitada, la que firme y selle. Caso que no tengas el sello, deberías poner acá de manera manuscrita tu cargo y tu nombre, ¿no? Perdón, ahora sí. Esta parte, por lo general, se recomienda que el CENAVEX es la persona que llene. ¿Por qué dice certificación de origen? Certifico la veracidad de la presente declaración y firmo en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, 6 de marzo. Esta fecha es la fecha en la cual el CENAVEX está emitiendo. ¿Qué pasa si tú presentas y has llenado tu certificado de origen el 5, pero lo has presentado a las 6 de la tarde? Entonces el CENAVEX te dice, te voy a emitir mañana. Y te emite mañana. La fecha que es válida y se cuentan los 180 días es a partir del 6 de marzo, ¿no? Acá la persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner su sello, va a poner su firma y en la parte superior derecha pone y sella el número de certificado de origen emitido. ¿Sí? Perdón, se ha salido la presentación. No sé si alguien tiene alguna aclaración, alguna pregunta que desea hacerme conocer. Con esta última diapositiva, básicamente nosotros ya habíamos concluido con lo que es acuerdos comerciales, integración, normas de origen, que hemos visto un solo acuerdo, ¿no? Sí, no sé si tienen ninguna pregunta, podríamos ir terminando y finalizando ya la presentación y la clase con todos ustedes, ¿no? Buenas noches, una consulta. Sí, dígame. Hola. Sí, dígame. Una consulta. En un momento habló de la Naladisa 96 y la Naladisa 2017, de aplicación tanto en Chile como en Cuba. ¿En qué radica la diferencia de ambas?
Ya, no sé si, lo que pasa es que ustedes no han llevado todavía, creo que, clasificación arancelaria. Ya, la diferencia radica en dos cosas. Cada cierto periodo se hacen enmiendas al sistema armonizado, así nivel de 6 dígitos, ¿sí? La última era la del 2012, si no me equivoco, la del 2017. La del 2017, la anterior a esa ha sido la del 2012, y la anterior a esa ha sido la del 2000. Uy, ya me he olvidado. Entonces, antiguamente pasado lo mismo. Entonces, cuando haces una enmienda a la 2012, ¿qué es lo que hace la LADI? La LADI hace una enmienda también a su clasificación naladiza y la correlaciona a nivel de 8 dígitos. ¿Sí? Lo mismo ha pasado el 93, el 96, el 2007 y el 2012. Entonces son correlaciones. Y cuando nosotros hemos hecho el acuerdo, hemos tomado la clasificación de las subpartidas arancelarias del 93 para el Mercosur y el 96 para Chile y el 2007 para Cuba, por el último protocolo adicional que se ha suscrito con Cuba, ¿no? Porque utilizamos el 96 también con Cuba. Sí, no sé si alguien tiene alguna otra consulta o tiene alguna otra duda, ¿no? Bueno, entonces, para finalizar, agradecerle su participación y un placer haberlos conocido a través de este medio. Cualquier consulta, duda, inquietud que ustedes tengan, me pueden escribir. Mi correo es abel.malaga@gmail.com. Si en algún caso ustedes necesitan algún documento, mayor información, profundizar algún tema, entonces me pueden escribir. Les repito, es abel.malaga@gmail.com. Les agradezco que tengan un feliz parte del día y un placer haber estado con ustedes. Un gran abrazo. Gracias, Lick. Hasta luego.